Hola, ¿qué tal amigos de Dreamer Smart? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Estamos en un capítulo más de su podcast Dreamer Smart. En este capítulo número 13, ya tenemos 13 episodios, acabando de entrevistar al señor Gabriel Chávez, acabando de entrevistar al señor Rafael Nájar, invitados de lujo. Hoy tenemos a otro invitado de lujo que nos complace mucho tener aquí en un programa más, que es el doctor Luis Enrique Zamora Angulo, médico internista. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Eduardo, ¿cómo te encuentras hoy? Buenos días, estoy de lujo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, nosotros encantado de tenerlo por acá. Seguimos mucho su página. Estamos por ahí en contacto con la página. Y pues bueno, como siempre, también aparte nos acompaña mi buen amigo Jorge. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo están, amigos de Dreamers? Vamos a tener una entrevista muy interesante con un invitado de lujo y pues ya verán con unas excelentes preguntas que tenemos para el doctor. Así es. Entonces, si quieres, arrancamos con las preguntas y vamos viendo cómo se desenlaza todo esto. Bueno, doctor, la primera pregunta, bueno, ¿quién es el doctor Luis Enrique Zamora? Y bueno, cuéntanos un poco de tu vida, de tu trayectoria y bueno, tu página y demás. Mira, Jorge, yo soy Luis Enrique Zamora, soy médico especialista en medicina interna. Egresé en el 2007 de la especialidad, ya soy población de riesgo, ando más o menos como con 13 años ejerciendo. Nací en Culiacán, me vine a estudiar aquí a Guadalajara en aquel 2003 la especialidad y aquí en Guadalajara salí de la residencia y me quedé ya a trabajar porque pues donde haya hay que darle y pegarle y aquí se me dio, aquí me quedé, aquí me casé, aquí nacieron mis hijos y bueno, siempre viendo pacientes en el hospital, siempre viendo pacientes por fuera en el medio particular. Un buen día de repente, pues como que me entró una crisis existencial y dije, pues si esta es lo único que tengo que hacer, pues qué aburrido a veces se torna. Y decidí entrar en el mundo digital por ahí en el 2013 más o menos. Abrí una fanpage de Facebook que pues es muy rudimentaria en sus momentos para todo lo que hoy estoy haciendo. Después llegó un canal de YouTube, después llegó un blog médico que acabo de dar de alta otra vez, afortunadamente llevo ya 3 artículos publicados. Después llegó un podcast como el que ustedes también tienen ahorita, ya voy en 41 episodios, todo esto en la medida en que el tiempo me lo permite y que me ha permitido acercarme más a los médicos, pero también sobre todo a la gente que a lo mejor piensa que la medicina y la ciencia y las cosas que tiene que hacer para estar bien, para tener salud, para estar a salvo o tener su vida a salvo de algún peligro que pueda terminar con ella, pues es muy complicada, no es la idea que siempre privaba. Entonces me dedico a divulgar medicina para médicos y para no médicos. Trato de mantener un lenguaje intermedio y pues eso es lo que estoy haciendo ya más activamente desde los últimos 3 años, aparte de Ok. mi práctica clínica, pero pues ahí voy dando tumbos porque no siempre me sobra todo el tiempo que quiero para poder hacer todo, sobre todo la postproducción, y de repente me encuentro con grandes personas como ustedes que me hacen el favor de contactarme y me piden pues que platiquemos y yo encantado de la vida porque me encanta divulgar todo esto. Ok, Muchas perfecto. gracias. Doctor, yo le quisiera preguntar algo ya un poco más serio, este, acerca de todo esto que estamos viviendo, todo este gran problema que todos ya conocemos, ¿no? Que es la pandemia. Y mi pregunta es en torno a los famosos botonazos que hay en Jalisco, que hay ahorita en Ciudad de México. Eh, ¿Está a favor o en contra de los botones que aplican las autoridades? ¿O qué opinas sobre estos mismos? Yo estoy a favor del semáforo y de los botones como sistema en sí, como Ok, una idea para alertar a la población cuando algo está fuera de control o que va para ese rumbo o que en realidad no está tanto, que está controlado. El sistema como tal me agrada, porque es una manera de comunicarle a la gente de manera sencilla, en este caso con el semáforo, que algo pues no está bien o que tiene algún riesgo. El problema con el semáforo epidemiológico que tenemos en México es que tiene que formar parte de un todo para que sea efectivo. Porque el problema es que el semáforo pues lo puedes poner en rojo, pero al mismo tiempo careces
de un apoyo, digamos, gubernamental o de ley para poner en orden a la gente que no sigue las indicaciones de sana distancia, de uso de cubrebocas, de gel antibacterial. Entonces, pues realmente tiene muy buenas intenciones, pero es poco práctico porque cada quien hace lo que le da la gana afuera, en la calle. No hay un tipo de castigo de parte de la ley para, como ocurre en otros países, como Taiwán, como Nueva Zelanda, ya no se andaban con medias tintas. Ahí el que quebraba la ley, incluyendo al subsecretario de salud, lo corrían o lo cesaban, ¿no? Completamente. Eso en México no existe y por lo tanto ese semáforo se torna hasta cierto punto ridículo y pareciera más que nada como una especie de coartada del gobierno de decir, yo les avisé, yo les dije que la cosa estaba muy mal y pues se sigue muriendo la gente, pues ni modo. Entonces ya suena más a eso porque no hay una logística que se embone con ese semáforo para que realmente intentemos controlar esta pandemia que ya está fuera de eso ahorita en México, pues. Ok. Así es, doctor. Bueno, ahí como comentando sobre lo que usted está diciendo, entre esto del botón, por ejemplo, hasta ahorita las autoridades están volteando a ver el tema del transporte público. Solamente en el botón decían, pues bueno, es que el problema son los restaurantes, son otro tipo, pero no volteaban a ver el transporte público, que sabemos que está siempre pues muy saturado. Y pues bueno, yo creo y estoy de acuerdo con usted que sí hay pues bueno, este tipo de botonazo está un poco mal organizado. Sí, definitivamente aquí uno de los grandes problemas es que es lo que mencionaba, ¿no? No hay una uniformidad, no hay un plan realmente, de hecho, nunca lo hubo al final. Tuvimos 3 meses para prepararnos cuando vimos lo que pasaba en Wuhan. El primer caso en México llegó el 28 de febrero del año pasado, el 2020. Siempre una tendencia hacia minimizar lo que estaba pasando, como si por alguna razón, pues este país que es tan noble y tan bueno, con mucha gente que vale la pena, pues estuviera tocado por gracia divina y por lo tanto, pues no iba a pasar nada, ¿no? Y de repente empezamos a ver que en Italia se les venía el mundo encima, que se les vino el mundo encima en España, que Estados Unidos está ahorita en una catástrofe tremenda y que apenas empieza la contraofensiva con las vacunas. Y aquí, pues como a la mexicana, ¿no? Parchamos aquí, vamos teniendo un problema, solucionamos el problema este que va saliendo. De repente la cuarentena aquella que usamos de 14 días por ahí, pensando que esto a lo mejor podría irse rápidamente, que pero al final demostró que el coronavirus es un hueso muy duro de roer. De repente le dan en la torre a la economía con muchos lugares oficiales que pagan nóminas, que tienen que sostener a los empleados, muchos haciendo home office también, siguiendo con el pago de impuestos, los empresarios, pagando todo, teniendo todos los gastos, pero cerrados por ley, sin un plan gubernamental económico para tratar de sostener esto, y es un quebradero de empresas y dices tú, ok, y al mismo tiempo ves que hay lugares que siguen operando y como que no es uniforme tampoco. Y de repente pasa lo del transporte público, ok, está bien, los restaurantes, se acabó el asunto ahí, lo cerramos. De repente, pues el metro de la Ciudad de México a cada rato suben imágenes donde pues evidentemente está lleno de gente, la gente se tiene que transportar. De eso hay un meme que me da mucha risa, a veces lo saco a colación ahorita porque pasan una foto del metro Pantitlán en hora pico y dicen, no le temo al infierno, conozco el metro Pantitlán, ¿no? Cosas por el estilo. Y dices, ok, las medidas que estás haciendo afectan a unos y se quiebran las empresas y se amuela la economía y otros no tanto y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Podrías tener a lo mejor con muchas restricciones abierto cierto sector, pero lo cierras y al mismo tiempo a la gente en la calle no la metes en cintura, pues. O sea, no lo haces obligatoriamente. Te lo digo, en Taiwán eran arrestos. En Nueva Zelanda eran penalizaciones muy importantes y económicas y de pues encarcelamiento incluso en algunas partes, ¿no? Entonces aquí en México pues estamos sobre la marcha, medio resolviendo, medio no, volviendo al punto del semáforo, ¿no? Qué curioso que desde diciembre esto ya en la Ciudad de México es
insostenible realmente la cantidad de muertos que están teniendo por día y cómo veíamos cómo iban aumentando los casos nuevos y todo eso. Y de repente, pues cuando se acerca la temporada decembrina, que todo el mundo pues pensábamos, ¿qué van a hacer? A ver qué ocurre, ¿no? A lo mejor dicen, pues nadie sale porque hay muchos casos. No, cambiaron el semáforo a naranja. Aunque los números no variaran, o sea, aunque viéramos que es un desastre, el semáforo epidemiológico pasó a naranja para que la gente tuviera algún pretexto mental y el gobierno dijera, ok, pues aquí la estoy poniendo para que vayan, se la estoy poniendo un poquito menos difícil para que pueda haber algún flujo de dinero y se gaste y todo eso. Pero es lo que te digo, el semáforo pareciera pues a conveniencia, de repente pasa por anaranjado, amarillo, verde, luego es morado, luego es marrón, luego es plateado, pero el chiste es que no sea en rojo, aunque los números nos indiquen que desde hace mucho debiéramos de haber sido más estrictos con esto. Así es, doctor. Doctor, nosotros como te comentamos, bueno, somos seguidores de tu página y bueno, Gracias. sabemos que ya, hablaste de que ya estabas vacunado y bueno, ya recibiste esta vacuna, que es mucho también de la polémica, ¿no? De la gente, que nos cuentes un poquito cómo fue, cómo te sentiste y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre ella? Pues el proceso fue muy diferente a lo que normalmente ocurre con las vacunas que existen en los centros de salud. Porque cuando tú llegas a un centro de salud y te pones la de influenza, nomás presentas cartilla o a veces ni cartilla, te la pones y te vas. Aquí es una vacuna nueva que obviamente está controlada directamente por el gobierno. Hay escasas dosis, se tiene que priorizar. Estamos en un momento histórico de la medicina y de la ciencia, tanto en haber conocido al coronavirus, tanto en la cantidad de muertes que están ocurriendo y también en cuanto a las medidas, a esta nueva arma o medida que acaba de llegar para tratar de por fin ponerle punto final a esta pandemia. Entonces, llego yo, te formas, es un proceso totalmente atípico, te formas, hacen que cheques en internet, en un sitio que creo que era vacunas.org o .gov, con tu CURP y todo, te piden que te cheques para ver si estás registrado como, si te toca, pues, ¿no? En mi caso soy personal de primera línea, yo atiendo pacientes con COVID en el hospital. Y entonces sí, me dieron mi código QR, le tomé como 30 screenshots para que no se me perdiera en el celular a la hora de que me pasaran, me dieron un par de hojas para que llenara ahí, nada del otro mundo, ¿no? Domicilio, edad, fecha de nacimiento, cosas por el estilo. Ya después con esas hojas llenas, me pasaron a una pequeña sala de espera en donde pude ver frente a mí que había como 10 personas que estaban sentadas en reposet. Ya los habían vacunado y los estaban vigilando para ver si no hubiera algún tipo de efecto secundario. Y yo pensando, bueno, no puede ser, esto es histórico, me va a tocar recibir una vacuna que acaba de romper todos los récords de aprobación, que acaba de ser desde el primer día hasta que se aprobó 10 meses, por ejemplo. Cuando la última vacuna, que fue la de la parotiditis, si mal no recuerdo, 4 años tardó en ser aprobada desde que se presentaron los datos. Y entonces, pues ya nos empezaron a pasar de 2 en 2. Obviamente nos dio ahí la compañera de enfermería un speech acá de que van a estar 10 minutos acá, 15 minutos acá, sentados, todo va a estar bien y que no sé qué. Pasamos, me sentaron, me preguntaron si era alérgico al huevo, lo que por cierto es un error. No hay ninguna contraindicación para que una persona alérgica al huevo pueda recibir la vacuna, al menos ni la de Pfizer, ni la de Moderna, ni la de Astra, si mal no recuerdo. Tendría que revisar esa última, pero la de Pfizer y BioNTech y la de Moderna no requieren no se hicieron con nada de este alimento, ¿no? Pero bueno, entonces ya me pasaron y entonces pues me puse para tomarme la selfie, obviamente, porque era un momento histórico para mí en mi vida. Y después hice pues el artículo en el blog al respecto, me aplicaron la vacuna y te cuento cómo me fue. Me la pusieron en el brazo izquierdo, me dejaron 10 minutos ahí, no sentí realmente nada, incluso me dolió más la de la influenza que me puse este año. Después nos pasaron a otro escritorio en donde nos escanearon el código QR, se quedaron con la mitad de las hojas que había llenado previamente y después ahí nos dijeron, ¿sabes qué? Te vienes tal día, a mí me toca el refuerzo el 4 de febrero. Ya estoy a unos días de volver otra vez a que me inmunicen. Y
De ahí en fuera, pues duré 24 horas muy bien. Dije yo, qué suerte tengo, ya la hice, no me voy a sentir mal, ya no siento nada. Pero cuando empecé la hora 25, o sea, ya en el segundo día, todo ese día sí me dolió algo el brazo. Tuve un poquito así como un poquito de hipertermia, por no decir fiebre transitoria, que con 1 gramo de paracetamol se fue. Y el dolor del brazo para el tercer día prácticamente ya era mínimo y desapareció. No tuve prácticamente ningún problema. Ok. Y es interesante, o sea, lo que dice es cierto, o sea, pasó realmente a la historia, porque es una cosa histórica realmente lo que pasó. No, sí, definitivamente. O sea, si tú te pones a ver las medidas implementadas por la medicina en la historia de la humanidad, la principal de todas, la que más ha impactado para que tú y yo, Eduardo, estemos aquí platicando con Jorge y tu audiencia nos escuche, su audiencia, pues las vacunas son la más importante en toda nuestra historia. La viruela se extinguió en 1980, se declaró extinta en ese año, pero para que te des una idea, en ese siglo XX hasta 1977 había matado 300 millones de personas. Y esa enfermedad, en el puro siglo XX, y esa enfermedad está erradicada de la faz de la Tierra gracias a la vacunación, ¿no? Entonces, es la primera vez por donde lo veas, histórico por donde lo veas. El tiempo que tardó en realizarse la vacuna, aparte está utilizando una tecnología que tiene 30 años en desarrollo, la de Pfizer y BioNTech y Moderna. Moderna es otra compañía con otra vacuna, pero con el mismo mecanismo de acción, con base a RNA mensajero, por ejemplo. Es una tecnología que nunca había sido aprobada para ser utilizada en seres humanos. El periodo de creación hasta la aprobación llevó aproximadamente 10 meses. Y, y es histórico también porque al utilizar este mecanismo de RNA mensajero, pues esto abre las puertas para que podamos empezar a probar este tipo de tecnología y desarrollar otras armas para tratar diferentes enfermedades, incluyendo quizás enfermedades autoinmunes. Es impresionante. Ok, sí, es muy, muy cierto. Doctor, nos comentaba que es usted de primera línea de los de COVID y que atiende a personas con COVID. ¿Qué Sí. piensa como médico, como doctor, como persona que está en este medio de la salud, que México sea uno de los países donde la pandemia peor se maneja, donde somos el tercer lugar con más muertes en el mundo? Qué se, ¿Cómo se ve desde ese lado? ¿Se siente impotencia? ¿Se siente un síntoma, no sé, diferente? ¿Cómo lo ve usted como médico? Pues estamos bombardeados de emociones por todos lados, fíjate, Eduardo, porque por un lado, aparte del dato que mencionas de la mortalidad, el lugar que ocupa México en el mundo por la mortalidad, somos el país número 1 en muertes en personal de salud. Imagínate. Sí. O sea, había hasta hace unas semanas que revisé, ya íbamos arriba de los 2,000, al menos 2,000 personas, personal médico, profesional, pues había perdido la vida en este asunto. Yo nunca había visto en Twitter, en Facebook, de primera mano en la calle, yo nunca había visto tanta publicación de despedida con médicos, con personas que han perdido la batalla por el coronavirus. Por ese lado es pavoroso, porque es una enfermedad que no respeta absolutamente en la edad. Puedes estar chico, ¿no? Puedes tener menos de 65 años y tener mayores probabilidades que alguien que esté más grande, pero también vemos cómo antier, esta semana, 42 años, tenía una paciente que se fue. La semana pasada también se fue otra paciente, otros 2 pacientes de 50 y la otra señora de 43. O sea, es devastador, por un lado. Entonces dices tú, ok, yo soy el que tiene que estar entre la población. Bueno, yo me refiero a los médicos y yo, pues obviamente. Ujú. Tenemos que estar entre la población y el coronavirus. Y entonces viene la otra parte del cóctel que es, pues ya sabes, ¿no? El apoyo tan irregular, tan a cuentagotas, tan que te sientes como, pues no sé, puerco al matadero, decía mi abuelita, porque pues que no llegan que ni los insumos, que no hay de repente para trabajar, sientes como que el gobierno
pues le ha faltado muchísimo, no se siente, le ha faltado muchísimo. Y dices, ok, me pones aquí adelante, pero pues me mandas a la escuela sin cuadernos, ¿no? Pues ¿cómo le voy a hacer? Y al mismo tiempo viene la otra parte que nos golpea mucho, la tercera, que es que afuera la gente no agarra la onda, no entiende, no quiere, minimiza esta situación y sigue haciendo todo lo posible por tener nuestros pisos llenos de COVID y exponiéndonos a nosotros y exponiendo a nuestras familias, pues a que puedan pescar esta enfermedad. Y la última parte de esto, la cuarta pata de la mesa, pues es lo horrible que es, independientemente ya de todo, por si fuera poco como médicos nosotros, pues estamos viendo nuestros pisos llenos, llenos de pacientes que les falta el aire. Imagínate, eso nunca lo habíamos visto. A nosotros no nos tocó ver eso. O sea, jamás. El coronavirus vino a enseñarnos un antes y un después de cómo estábamos en una zona de confort porque aparentemente todo lo teníamos ya controlado. Ni siquiera la pandemia del 2009 de influenza nos puso así. Tuvimos algo de miedo y lo que quieras, pero no trascendió a más. No, aquí los pisos que antes tenían alguien con un pie infectado, alguien que tenía una bola en el cuello y estaba en estudio, alguien que a lo mejor tuvo una embolia, alguien que tuvo un infarto, que estaban así en las camas del hospital, eso ha desaparecido. Ahora estamos llenos de personas. Imagínate un piso donde antes hubiera a lo mejor de los 50 pacientes, unos 20 si quieres con dificultad respiratoria, entre neumonía principalmente y otras cosas. Ahora tenemos 50 de 50 pacientes con dificultad para respirar que requieren alta concentración de oxígeno por una enfermedad que no se conocía, que es nueva y que no tiene ningún tratamiento específico 100%. Estamos viendo cómo los pacientes llegan hoy, si llegan complicados, para el miércoles o jueves han muerto. Y el lunes todavía, el fin de semana, vuelven a morir más personas. O sea, están llegando muy graves, mueren muy rápido, se intuban muy rápido y el recambio de pacientes que antes era relativamente rápido por las altas que dabas, ahora es muy rápido, pero porque la gente se muere. Y entonces tú que estás ahí, de repente dices, oye, en medicina interna ya estás acostumbrado a lo mejor a que la gente pues pierda la vida, ¿no? Porque nosotros vemos muchos abuelitos. Pero eso ya ni siquiera es un consuelo, porque estamos viendo la devastación tan todos los días, y a cualquier edad, que te rompe. O sea, si a nosotros ya nos queda más que claro, por si dudábamos, que la vida es demasiado frágil. Imagínate decirle al familiar de esta joven mujer de 42 años, que murió el lunes por ahí, lunes o martes más o menos, con 3 hijos, el hombre joven también, aproximadamente de la edad, que perdió a su esposa, ¿no? Y el hombre se arrodilla llorando y le pega a la pared completamente. Ver eso todos los días, te pones en el lugar de ellos, ya independientemente quién haya hecho lo que haya hecho por ganarse la infección, eso ya es secundario, pues. El dolor que estamos viendo todos los días es realmente, te simbra, pues, te rompe. Y entiendo perfectamente que haya muchos médicos con burnout ahorita que necesitaremos o necesitan, no sé, terapia después de esto o durante. Es horrible. Mucho. Okay. Sí, muy bien, doctor. No, pues sí, de verdad, esta situación está muy, muy horrible. Y una de las situaciones, bueno, la siguiente pregunta es que nosotros vemos muchas cosas en redes sociales. Usted sabe también como médico. Y bueno, ¿qué piensa sobre la afirmación de muchas personas? Porque afirman mucha gente que el uso del dióxido de cloro para enfrentar el COVID-19. ¿Qué piensa sobre esto que dicen? Y inclusive hay videos que se hicieron virales de personas que afirman el uso de pues no sé si sea medicamento, la verdad desconozco. Pues mira, no puede calificar como medicamento definitivamente. El problema, aquí hay una combinación de 2 factores que explican perfectamente esta situación. El primero es que nosotros como médicos, cuando tú vas al doctor, por ejemplo, que te duele la cabeza, que tienes migraña, o a lo mejor toca madera Eduardo, pero que Eduardo tenga apendicitis, por ejemplo, y tenga que ir al hospital,
Nosotros como médicos, para poder resolverlo, tenemos ya muy, muy definidos recomendaciones o guías clínicas para atender a una persona. Si tengo un paciente con neumonía, yo me tengo que ir a la guía de recomendaciones internacionales de la Sociedad Americana de Neumología o la revista Chest, por ejemplo, que es también muy famosa en el argot médico, cosas así. Y ahí voy basando o UpToDate, que es una base de datos que a mí me gusta mucho. Y ahí te dice, ¿no? Si tiene neumonía, se diagnostica así, le das este tratamiento. Y lo mismo pasa con COVID. Aunque es una enfermedad nueva, a lo largo del año pasado se fueron estableciendo las pautas de tratamiento que le podíamos dar a una persona. Por ejemplo, el único medicamento que sirve parcialmente, porque no es la cura ni la solución, salió con el estudio Recovery en el año pasado, es dexametasona, por ejemplo. Y también usamos enoxaparina. Pero esas recomendaciones pues salen después de que se publicaron estudios en donde se evaluó con rigor científico si se cumplía con las características necesarias para hacer que los datos fueran confiables o no. Por eso de ahí dexametasona salió muy bien parada y la estamos usando. Ojo, no la use nadie fuera de un hospital, es para pacientes que están graves o en enfermedad crítica. Pero con el dióxido de cloro esto realmente no tiene sustento alguno. El COVID-19, volvemos a lo que es el huevo o la gallina, la gran mayoría de las personas no se van a morir, ni van a pisar un hospital. Puede dolerles mucho, les puede doler mucho el cuerpo, pueden tener fiebre, pueden lo que sea, tos, pero muchos en su casa podrán salir adelante en contacto con el médico y tomándose algunas cosillas por ahí para los síntomas. Pero entonces dices, bueno, si la gran mayoría sale y le doy dióxido de cloro a toda esa mayoría, oye, pues si yo ya sabía que sin el dióxido se iban a curar, yo como médico, pero el que le dio dióxido de cloro a toda la colonia, pues también vio lo mismo, pero él piensa que por el dióxido de cloro se curaron. Sí. Y entonces, pues la libertad de expresión, con todos sus bemoles, con todos sus defectos también, pues permite que se rayen el libertinaje y personas que no tienen una formación, por ejemplo, basada en ciencia para discernir qué es válido y qué no es válido, pues empiecen a hacer videos, porque cualquiera puede subir un video. Tú puedes subir un video diciendo que la Tierra es plana, lo subes a YouTube. Y entonces no hay un pensamiento crítico. La gente no está enseñada a pensar críticamente, científicamente, porque para eso se requiere un esfuerzo y muchos no están dispuestos a hacerlos, pero sí prefieren en la comodidad de su hogar, a lo mejor en sandalias, con una camiseta desmangada, acostaditos ahí el sábado en la noche, abrir un video en donde, oye, pues qué mejor que alguien te diga que hay una cura que es muy sencilla para el coronavirus y que te la puedes tomar en la comodidad de tu hogar. Entonces, pues me voy a capacitar en ese video, porque eso también mucha gente, a los médicos les caemos gordos. Que porque las farmacéuticas, que porque los negocios y que no sé qué, y por lo tanto se empiezan a tomar cualquier cantidad de cosas que no tienen pues ningún sustento, pero eso sí, cuando las cosas se complican porque hay perforaciones intestinales por cloro, porque hay intoxicaciones por dióxido de cloro, entonces sí van a un hospital para tratarse con los medicamentos y con los conocimientos que la maldita industria farmacéutica, la gran mafia farmacéutica y los doctores que tienen muchos negocios con ella y que estamos adoctrinados, pues entonces sí, que usen todo para salvarme la vida, ¿no? Entonces, no, el dióxido de cloro no es un tratamiento, no aparece en ninguna guía de tratamiento contra COVID-19. Es como si te da resfriado común o mal llamada gripe y decides tomarte a lo mejor, no sé, 1 litro de tank diario porque dices tú, bueno, pues con esto me voy a curar y te terminas curando y dices, no, pues fue el tank. O bueno, el refresco de naranja, como le quieras decir, si no puedo decir la marca. Hay médicos también, lamentablemente, que siendo médicos, bueno, no voy a poner en duda que tengan un título de médicos, pero sí que me generan muchas cuando alguien que soy el doctor tal por cual y no sé qué y no sé cuánto, y recomiendo que el dióxido de cloro, porque realmente yo he tratado 1,500 pacientes y ninguno se me ha muerto.
y los veo y digo, maestro, no tienes realmente ni idea de lo que estás hablando, ni que estés viendo un paciente crítico. De repente se dan mucho esas falacias de autoridad. La gente de repente, si ve a un médico, que a lo mejor yo, que le dice que el dióxido de cloro no sirve, y de repente ve a otro médico que le dice el dióxido de cloro sí sirve, y ese médico explota todos los sesgos cognitivos que tiene el paciente de que el médico también está en contra de las farmacéuticas, que él trabajó en tal lugar y vio muchas cosas feas y negocios turbios y todo, esa persona le va a creer al que le dé la solución más fácil y que concuerde con su manera de pensar. Lamentablemente así es, así va a seguir siendo. Para mí, Internet tendría ya que empezar a ser muy estricto. Esta pandemia nos debería de dejar esa enseñanza de empezar a desechar cualquier tipo de contenido digital que no pase por un riguroso análisis científico antes de ser publicado. No le puedes dar la libertad a una persona que no tenga la preparación, y si tiene la preparación y está equivocado en el análisis de las cosas, no puede poner información disponible para cualquiera, porque al final ellos no se hacen responsables de los efectos secundarios ni de las consecuencias que provocan esos remedios potencialmente muy peligrosos como el dióxido de cloro. Por favor, no lo utilicen. Ok. Muchas gracias, doctor. No, y muy claro, ¿eh? Muy claro. Por favor, no utilicen este producto. La verdad, yo desconozco, nunca lo he visto. Sí, y Yo tampoco. va de la mano esto que nos comenta de la desinformación, eh, junto con que la gente no entienda. Nos comentaba hace unos momentos, ¿no? Que independientemente de cómo pescara la persona la infección y todo este tema, pues duele la pérdida y todo lo demás, pero ¿por qué? ¿Cómo ve usted? ¿Por qué cree que el mexicano no entiende que debe de cuidarse? ¿Por qué en estos tiempos el mexicano no entiende que no debe de salir con sus niños a cualquier lado o que no debe hacer fiestas? ¿Por qué al mexicano le vale? ¿Qué es ese factor? Ok, esa es una muy buena pregunta y también, pues siempre soy muy así, de hecho mucho rollo de repente y doy dos respuestas o tres para una misma pregunta. En primer lugar, no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Ya estamos grandecitos, podemos hacer lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana. No nos gusta que nuestras libertades sean coartadas, porque eso sí tiene este país todavía, afortunadamente, que es que mientras tú cumplas con un mínimo de reglas que la ley te pone, que pagues tus impuestos, que no le hagas nada a nadie, pues realmente puedes hablar públicamente sin ningún tipo de restricción, ir a donde quieras, comprar lo que quieras, etcétera. Y eso no nos gusta perderlo. Somos muy así, lamentablemente. Y somos muy así, ¿por qué? Porque no hay castigo, porque no hay sanciones. No hay, no diría yo represalia, pero no hay una reprimenda de parte de la autoridad. Entonces, somos muy, póngase el cubrebocas, ¿y por qué me lo voy a poner? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuántos videos no hemos visto de eso? Sí. Entonces, no nos gusta que nos digan las cosas. Somos muy machos. No nos agrada que nos hagan ver que estamos mal. A nadie, me incluyo. Pero bueno, ya está en cada quien que aprenda a reconocer si se equivoca o no. Eso por un lado, que eso está muy difícil, porque el mexicano así es. Pero hay otro punto muy importante, Eduardo, en esto que hace que la gente no se cuide, específicamente hablando de esta pandemia. No está ocurriendo un apocalipsis zombie como el que normalmente vemos en las películas, como por ejemplo Guerra Mundial Z, o vemos El Despertar de los Muertos, en donde está incendiado todo, los sobrevivientes están en un centro comercial, es un caos, ya no hay sobrevivientes, no vemos cadáveres en la calle, como ocurrió, por ejemplo, con Ecuador cuando recién les pegó la pandemia. Eso en México no lo estamos viendo. Los hospitales están llenos, pero si tú pasas por un hospital manejando, puedes ver que en realidad es como si la vida siguiera igual. Sí. Ah, mira, llegó un paciente con COVID. Ahí lo están bajando porque está como en la burbuja esta de la camilla, ya lo están metiendo y ahí está el personal con sus uniformes. Pero fuera de ahí, la señora de las garnachas sigue vendiendo las garnachas,
Se sigue vendiendo el taco de barbacoa, se sigue abierta la papelería, el transporte público y la gente sigue en sus coches. O sea, la vida sigue aparentemente igual. Y entonces eso favorece que la gente diga, no, pues a lo mejor ni es cierto. Ay, claro, si ya vi un video también que dice no sé quién que lo inventó China esto, yo creo que esto no es cierto. O sea, la gente no ve realmente la catástrofe, no alcanza a verla. Yo creo que los únicos que pueden tener una idea de esta situación y haber agarrado un poquito más la onda son los que lamentablemente se han visto afectados gravemente o irreparablemente, que de plano se les murió alguien de la familia para que tomen conciencia de las cosas. Pero como la vida sigue igual afuera de los hospitales, como no estás viendo que haya 30 ambulancias estacionadas afuera, de repente aquí en Guadalajara, por ejemplo, o en Zapopan, donde yo vivo, no ocurre de repente los videos que llegan por internet de que no tenemos lugar, llévese al otro lado. O sabes que, mi papá no lo recibieron en ningún hospital y me lo traje a mi casa. Eso no lo estamos viendo, no es la regla, pues. Sí. Y como no es la regla, pues la gente, pues, ni ha de ser cierto. Y entonces se combina el cómo somos, cómo nos vale un cuarto de queso, seguir las recomendaciones, porque al mismo tiempo no nos está pasando nada de lo que supuestamente existe y está devastando a los hospitales, a los gobiernos, a los países, a los sistemas de salud. Y entonces, si estás dudando de que exista y aparte agarras información de la mala, de la conspiranoica, que el orden mundial, que no existió, que bla, 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 y aparte te la dice un doctor que pues también se presta a lo mismo, pues ya se quedan con eso porque no están viendo la realidad de las cosas. Si tuvieran un tour, que eso es imposible, no sería ético, ni mucho menos, que todos los días, cada hora, estuvieran entrando 5 personas con nosotros a ver a los pacientes que están adentro del hospital, yo te apuesto que de esos 5, más de uno no volvería a ver la vida igual. Pero, pues como vemos que todo sigue aparentemente normal y somos muy machos, pues la vida sigue hasta que se nos acaba por el COVID-19. Ni modo. Bueno, es impactante lo que nos comenta, doctor. La verdad que, bueno, yo soy una de las personas que sí, ya tuvimos desafortunadamente alguien que pues ya se vio afectado irreparablemente, pues Lo ya, siento mucho, Jorge. muchas gracias, doctor. Y bueno, la siguiente pregunta es algo que también está pasando mucho, sobre todo, pues, todo México. La situación actual del oxígeno, ¿qué es lo que puede opinar sobre esto? Hay gente, por ejemplo, ahorita que está diciendo de los doctores que, bueno, se ponen doctores, que yo también dudo que muchos sean, pero hubo una persona que decía que era doctor y estaba vendiendo tanques en 100,000 pesos. ¿Qué piensa más o menos de este tema del oxígeno? ¿Cómo va a parar? ¿Y sirve tener uno en casa? Esa última pregunta, si se me olvida con todo el rollo que te voy a decir ahorita, me la recuerdas otra vez, pero porque sí es una muy buena pregunta. Lamentablemente, pues nos regimos por un sistema económico. Yo no soy experto en economía ni nada, tengo nada más así lo indispensable, pero nos regimos por oferta y demanda, pues. Y obviamente con una enfermedad nueva que pues se caracteriza principalmente por hacer que haya falla respiratoria y obviamente que eso nos conlleve, nos puede o no conllevar, pero por lo general sí nos conlleva disminución de la oxigenación en sangre, pues obviamente eso solamente se puede resolver de manera inmediata, pues con la administración de oxígeno suplementario. Entonces, si son, no sé, casi creo que ya estamos en 90 millones, casi 100 millones de casos de coronavirus en el mundo, tendría que checar el dato, pero lo que sí sé es que se han muerto más de 2.300.000 personas, por ejemplo, pues lo que va a sobrar es una demanda de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque la gente entre que no quiere ir al hospital, tiene miedo de ir al hospital porque creen que en el hospital es más peligroso que estar en la calle, pues va a buscar un tanque de oxígeno o un concentrador para tenerlos en su casa. Entonces, esto nos lleva a una sobredemanda del producto y obviamente los precios se van a aumentar. Y esto pues se presta para diferentes cosas lamentables, ¿no? Desde este tipo de, perdón por la expresión, pero gandallismo, la verdad es yo entiendo que, pues que es un negocio,
pero la línea es muy delgada, sobre todo en situaciones tan críticas como la que estamos viviendo en cuanto a aprovecharse de una situación, pues de una desesperación de la gente. Un tanque de oxígeno y bueno, antes de seguir con eso, y aparte, pues ya vemos que también es tanta la demanda que por ahí leí una noticia que hasta el crimen, no sé si organizado o no, pero ya estaba ahí robándose tanques de oxígeno para revenderlos en mercado negro, precisamente porque hay una gran cantidad de demanda eh, al respecto, ¿no? Y pues eso me da mucha tristeza. Es cierto, a mayor demanda los precios tienen que aumentar, pero híjole, para mí es mi desprecio garantizado e inmediato para todas las personas que lucran con la desesperación y con la ignorancia de la gente, ¿cierto? Todos tenemos que comer, todos tenemos que pagar nuestras cuentas a fin de mes, pero una cosa es que te ganes tu trabajo, que te ganes tu sueldo con tu trabajo para eso, y otra cosa es que te aproveches y dejes en la calle a la gente a cambio, fíjate bien, a cambio de un servicio, de un tanque de oxígeno, que no es la solución ni mucho menos en la gran mayoría de las personas que tienen COVID-19 severo, porque el tanque de oxígeno depende del flujo que tú manejes. Si el tanque de oxígeno tú lo manejas, por ejemplo, si es un tanque grandote y lo manejas como un cilindro de gas, ¿no? Ya sabes, un poquito más alto a lo mejor. Y lo manejas a 2, 3 litros por minuto, ese tanque tal vez te dure 3 semanas o un mes, por ejemplo. Okay. Pero en los hospitales, nuestros pacientes, el 90%, 9 de cada 10 personas, está manejando de 10 a 15 litros por minuto con mascarilla. O sea, un tanque de oxígeno que tú lo estés pagando de tu bolsa, a ese flujo no te va a durar más que para horas. Entonces, eso de mi recomendación, aprovechando esta pregunta, mi recomendación para cualquier persona cuyo familiar requiera oxígeno en grandes cantidades, o que incluso el pago del tanque al mes sea exorbitante, llévenselo a un hospital. O sea, no se la piensen. Porque dijeras tú, bueno, está en 100,000 pesos el tanque que mencionas ahorita. Sí. Y con esos 100,000 pesos me voy a curar de algo que está matando a 2 millones y después voy a seguir trabajando y voy a seguir con mis hijos y voy a seguir con mi familia y todo este tipo de cosas. O sea, dices, bueno, yo los pago, ¿no? Yo pago 100,000 pesos. Yo los pago, claro, trasplántame, hazme, pido prestado, no sé, cualquier cantidad de cosas y obtengo ese dinero y me curo por una vez. Pero pagar 100,000 pesos por algo que se va a acabar en horas y que nada más es una parte de sostén de tratamiento y que no garantiza que la persona se pueda morir, realmente es una locura. Si una persona requiere una gran cantidad de oxígeno diariamente, un gran flujo, llévenselo al hospital, definitivamente. Yo, por otra parte, contestando a la pregunta que me hacías ahorita de tener en casa o no, yo no le veo mucho caso, la verdad, precisamente porque la gran mayoría de los que se compliquen respiratoriamente van a requerir un alto flujo de oxígeno. Yo no le veo mucho caso que la gente tenga un dispensador que te da 3 litros por minuto de oxígeno en tu casa. 3 litros. Ok, ¿cuánto cuesta el aparato fuera de tiempos de 18,000 pesos, por ejemplo? Ahorita te lo están vendiendo entre 30 y 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque vas a tener oxígeno en casa. Sí, bueno, tienes oxígeno en casa, pero cada paciente es diferente y cada persona requiere cierto flujo de oxígeno para alcanzar la oxigenación o la saturación de oxígeno periférica necesaria e indicada, que en este caso sería 92%. Si yo saturo 80% y me das 3 litros por minuto de oxígeno con la mascarilla, con suerte llego a 86, 88 tal vez, dependiendo cómo esté el pulmón. Entonces, yo no veo práctico que una persona que no está enferma compre un aparato, se desfalque comprando ese aparato o se desfalque teniendo 10 tanques de oxígeno por si acaso, a como están los precios de criminales ahorita, para tener eso en caso necesario. Porque una cosa es que lo tengas y otra cosa es que sea lo adecuado de acuerdo a lo que va a requerir la persona en cuanto al flujo de oxígeno que se va a requerir. Son 15 litros y después de los 15 litros en el hospital pasamos a cánulas de alto flujo en donde les damos 60 litros por minuto y de repente tenemos que intubarlos y ni intubados
salen adelante. Si una persona requiere altas concentraciones de oxígeno, que se vaya al hospital. Y perdóname que me extienda mucho en esta respuesta, No, pero sí quiero aprovechar este dato, este punto de la charla para decir lo siguiente. La gente teme ir al hospital porque puede infectarse de COVID. La gente tiene miedo porque los hospitales están llenos de pacientes con COVID, aunque no los vean por fuera. Pero como dicen y ven que llegan, pues seguramente es un hervidero de COVID. Y muchas de las personas que hoy venden una casa para comprar oxígeno durante 2 semanas o lo que sea, muchas de esas personas pues acabaron metiéndole mucha lana a este asunto, lana que realmente o dinero que no se va a reflejar en un beneficio tangible ni duradero, porque tienen miedo de ir. Esto está equivocado, la gente tiene que cambiar la percepción. Es cierto, en los hospitales tenemos pacientes que tienen COVID, definitivamente, pero hay una diferencia muy grande con la calle. Nosotros en el hospital ya sabemos que los pacientes tienen COVID. No nos acercamos a las personas que tienen COVID, nada más así como yo estoy ahorita, o como tú estás ahorita con tu playera de Las Vegas y Eduardo ahí con su chamarra, creo que es de color negro. No nos acercamos con ellos así, oiga, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? No, ya sabemos que tienen COVID. Nos ponemos un equipo de protección personal, el traje blanco que nos hace ver como los Teletubbies, los gogles, por ejemplo, el cubrebocas especial. No me voy a meter con que si el equipo de protección es igual al de Europa o no, por supuesto que siempre pueden ser mejores las cosas, pero tenemos un equipo de protección. Cualquier procedimiento que se haga lleva medidas extremas para evitar el contagio hacia nosotros como personal de salud. Pero el COVID puede existir en una persona sin que haya síntomas. Y esa persona que no tiene ningún síntoma está en la calle. Es la señora que te vende un agua fresca, es la señora a lo mejor que te ayude, que te lleva en un Uber, o es la persona de oficina también que te da un cambio ahí, por ejemplo, un billete. O sea, en la calle están a ciegas completamente. La gente no puede saber quién tiene y quién no tiene COVID. Y por lo tanto, pensar en quedarte sin dinero para protegerte de lo que puedas agarrar en el hospital, porque creen que el COVID está flotando tranquilamente por todo. No, las áreas están selladas, definitivamente. Pensar en no ir al hospital y jugártela toda, gastándote hasta lo que no tienes por un beneficio como el oxígeno o quién sabe cuántas otras tipos de cosas, y quedarte en casa, yo la veo muy complicada. Para mí, una persona que tenga dificultad respiratoria tiene que ir al hospital. Y el riesgo de contagio es más alto. Te subes al metro, te subes al transporte público, agarras un tubo de alguien que estaba enfermo sin saberlo, se pasó la mano por la nariz, puso el tubo, la mano en el tubo ahí para no caerse, y nunca usó gel antibacterial ni antes ni después, y en eso tú te agarras del mismo tubo, luego te pasas la mano por el ojo, te lo tallas, te tocas la boca, ya agarraste la infección. El peligro está en la calle. No tengan miedo, por favor, a tu auditorio, se los digo, y si hay alguien del mío que venga también a escuchar el podcast, ojalá, no, vayan al hospital. Si es necesario, vayan al hospital. No dejen de ir por miedo a contagiarse, porque créanme, el infierno está fuera de los hospitales, aunque no lo vean. Ok, sí, y ahorita también que menciona todo esto, de hecho, yo vivo una parte de esto que menciona porque el hospital Soquipan dicen que está muy lleno de enfermos de COVID. Sí. Yo antes iba a Salme porque no podía dormir, porque tengo muchos problemas de sueño, y pues iba por medicamento y demás. Ahora ya no voy porque mi madre tiene mucho miedo de que yo me acerque al hospital Soquipan, porque dice que hay muchos enfermos de COVID. Evidentemente está como que el miedo de es que vas a ir y te vas a enfermar. Entonces tiene mucho que ver lo que me está diciendo en este momento de, del miedo que existe del mexicano de acercarse a un hospital porque piensa que ya con eso ya me voy a enfermar. Entonces, va pegada mi pregunta a esto que yo estoy diciendo. Yo, doctor, desafortunadamente fui uno de los malafortunados que se infectó de COVID, di positivo a COVID hace ya muchos meses.
Y hay una cosa que decían en ese tiempo que era, si te da una vez ya no te vuelve a dar. Era mucho lo que estaban diciendo en ese tiempo o cuando empezó la pandemia. La pregunta es, si ya me enfermé una vez de COVID, ¿puedo volver a enfermar de COVID dos o tres o una cuarta vez? Esa es la gran pregunta de los 64,000 que todavía no tiene una respuesta específica. No hay una respuesta definitiva. Okay. Porque todavía se sigue estudiando cómo anda la cosa con la inmunidad que queda después de que tu cuerpo entró en contacto con el virus y obviamente sobreviviste. Por cierto, a mí me dio COVID en julio del año pasado, del 25 empecé, y me alivié hasta el 25 de agosto. Duré un mes. Ese ha sido el peor de mi vida como paciente. Afortunadamente no progresó a más tampoco. Pero bueno, el problema cuando tú tienes un virus que te ataca, hay dos maneras de defenderte. Una es que se fabriquen las bombas, que son los anticuerpos dirigidos a bombardear las filas enemigas de COVID, de SARS-CoV-2, que es el virus, pues COVID es la enfermedad. Pero esas bombas se ha visto que en sangre duran como 4 meses en promedio, 3, 4 meses, y si mal no recuerdo, por ahí llegué a ver que alguien sugería que hasta 6 meses y que se iban de la sangre. Entonces, eso planteaba las interrogantes sobre qué pasaba con la inmunidad después de la enfermedad. Pero afortunadamente también el organismo tiene otro tipo de inmunidad que no está mediada directamente por la fabricación de esas bombas. Tenemos otra inmunidad en donde hay como una especie de patrullas, ¿sí? Linfocitos, por ejemplo, de los linfocitos T, por ejemplo, y esos linfocitos, sin que haya anticuerpos de por medio flotando, pueden defendernos del ataque del virus. Esa es la famosa inmunidad celular. Ok. Y estamos tratando de establecer qué tan efectiva queda la inmunidad celular, qué tan efectiva es, si queda o no queda para protegernos de COVID. Porque sí hay datos, sí hay casos. La última vez que revisé el tema eran 23 o 25. Lo voy a volver a revisar, pero ya había reinfecciones demostradas en el mundo. Pero las reinfecciones, como criterio para decir te volvió a dar COVID, requieren que sea un virus con una diferencia genética del original que te dio. No es como decir, no, sí, no hay inmunidad y por lo tanto sí te vuelve a dar. No, las reinfecciones son raras. No es algo que nos esté preocupando ahorita a nivel mundial, ni mucho menos. Pareciera ser, todo indica, mi percepción personal, sin ser nada todavía demostrado, que debe de quedar inmunidad celular para evitar que nos volvamos a enfermar del mismo coronavirus que nos dio, de la secuencia original genética que tuvimos. Pero falta por demostrarse. ¿Esto qué significa? Si te dio COVID y saliste adelante, haz de cuenta que nunca te volvió a dar, que nunca te dio. Vuélvete a cuidar como estabas cuidándote antes de enfermarte la primera vez. No bajes la guardia. Punto. Los mismos cuidados, gel antibacterial, Okay. distancia, lavado de manos frecuente, desinfectante en aerosol, en atomizador, todo eso. Es como si nunca te hubiera dado. No te la juegues a la ligera porque ya te dio. Es mi recomendación para ti, para alguien más de tu auditorio. Entonces, Okay. ¿por qué? Porque todavía no tenemos el documento definitivo, que es lo que les falta a los del dióxido de cloro y toda esa gente que no entiende. Yo Nosotros somos más cautos en la interpretación de resultados para emitir recomendaciones. No hay un documento definitivo donde nos diga, como con el sarampión, por ejemplo, si te dio sarampión, ya nunca te va a volver a dar en la vida. Eso no existe todavía contra COVID. No Okay. tenemos esa respuesta. Cuídense, si ya les dio, síganse cuidando como si nunca les hubiera dado. Ok, muy bien. Sí, como usted dice, casi todo el mundo pregunta siempre eso, ¿no? O inclusive hay mucha gente que dice, ya me dio COVID, yo ya la libré, ya no me va a pasar nada, y bueno, es lo muy común que se escucha. Y bueno, por último, doctor, bueno, ¿qué Sí. opinión nos puede dar? Pues, ¿cómo vamos con el tema? Ya nos dijo más o menos, pues, casi todo, pero bueno, y por último, ¿qué le puede dar consejo o palabra, pues, todavía a la gente que no cree o que sigue pensando que esto
pues los inventos del gobierno y pues bueno, ya sabe tanta cosa que dice. Que en opinión, ¿cómo vamos y cuánto tiempo o cómo ve que van a bajar las cosas o si algún día van a bajar las cosas? ¿Te refieres aquí a México sobre Sí, todo o sí, principalmente o a nivel mundial? México. Ok, mira, ok. Las cosas no van a mejorar. Aquí en México, esto que estamos viviendo, la única esperanza para mí, no sé si me escuchas ahí. Sí, Sí, Bueno, bueno. sí, se escucha bien. sí, sí, te Ok. escuchamos. La única esperanza que tiene, ok, la única esperanza que tiene mi país para lograr salir adelante de esto es que nos vacunemos. Mínimo el 75% de la población. ¿Por qué? Porque no aplicamos nunca que tuvimos que aplicar y no lo seguimos haciendo ahorita. Ya está esto fuera de control. La transmisión comunitaria ya está a la orden del día. Por más que unos se encierren, otros no lo van a hacer. No hay digamos, una sanción gubernamental. La ley no se aplica a los infractores. Eh, Hay hasta mensajes de la presidencia y del subsecretario de salud a lo largo del año pasado que solo contribuyeron también a que mucha gente aligerara, digamos, sus precauciones. Esto en México ya no va a cambiar. No estamos haciendo realmente nada, pero nada, para terminar con la pandemia. Estamos trabajando como hemos trabajado siempre en el sector salud, resolviendo el problema desde el final para atrás. O sea, tratando de que los hospitales sean suficientes para poder atender a los pacientes que adquirieron la infección en algún momento, en lugar de haber trabajado activamente con otro tipo de modelo diferente al modelo Centinela que se utilizó, con una mayor cantidad de pruebas diagnósticas que debieron, desde mi percepción y de la de muchos, de hacerse, porque así lo hizo Nueva Zelanda, porque así lo hizo Taiwán, que son de los mejores países que han manejado la pandemia. No importa que digan que son una isla y nosotros no lo somos. Son ejemplo. Corea también lo hizo, Alemania también lo hizo. Si no vemos una enfermedad, no podemos combatirla. Entonces, en México, entre la carencia de pruebas, entre la ausencia de la ley aplicada a infractores y entre el modelo que se escogió en algún momento ante una enfermedad que es muy contagiosa y que puede contagiar desde antes de que el portador tenga síntomas, pues fuimos carne de cañón para que las cosas estuvieran así. Espero yo que la vacuna vaya poniendo poco a poco en su lugar las cosas, porque no va a haber otra manera. Esto no se va a ir, parece que ni la temperatura le influye al nuevo coronavirus y las cosas pues van a seguir igual mucho tiempo más, seguramente este año y buena parte del otro, pero yo que hasta ahí y que no se requiera, no se vislumbra nada diferente. Nunca hicimos y no estamos haciendo nada prácticamente para cambiar el rumbo de las cosas. Ya estamos trabajando, resolviendo complicaciones, como siempre lo hemos hecho en medicina en México y en la mayor parte del mundo. Ok, se ve complicado entonces el panorama. Perdón, por último, Sí, perdón, y una cosa bien importante de mi mensaje final hacia la gente, que era la otra parte de tu pregunta, es que está bien, no nos crean a nosotros los médicos si no quieren, porque les caigamos gordos, porque consideran que las farmacéuticas nos tienen con el cerebro lavado y todo eso. No nos crean, está bien. Lamentablemente lo que va a sobrar ahorita con tanta muerte que ha habido son personas que han sufrido la pérdida de alguien que tiene COVID. Definitivamente las familias están destrozadas. El núcleo familiar en México está destruido. Hay casi 500,000 muertes no oficiales, porque las oficiales son arriba de 150,000. Pero el mismo gobierno nos ha dicho que ese número bien lo podríamos multiplicar por 3. Y ese es el número real de muertos que en México ha habido. No nos crean a nosotros. Acérquense a la gente que ha perdido un familiar. sí. Hablen con una persona que haya perdido un familiar, que haya estado adentro del hospital y que haya convivido con los médicos, recibiendo informes, yendo a la visita, que les expliquen cómo los vio, cómo vio a su familiar, cómo empezó.
¿Qué fue lo que se dejó de hacer? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué menospreció? Hablen con la gente de su lugar, de la zona en donde viven, no por internet, para que no digan también que eso se inventa. Hablen con la gente que ha perdido a alguien para ver si así logran comprender y valorar pues el hecho, comprender pues que las cosas son muy difíciles, que las cosas están mal, están fuera de control y sobre todo valorar la gran oportunidad que han tenido de no contagiarse. Pero hablen con la gente, no nos crean a nosotros, hablen con alguien que haya perdido un familiar. Les aseguro que las cosas las van a ver de manera distinta. Ok, Sí. muy bien. Pues muy, muy acertadas las respuestas que nos dio, doctor. Le agradezco muchísimo que se haya aceptado venir aquí con nosotros a platicar un poquito acerca de todo esto. Me pareció muy, muy amena la conversación, la verdad. Unos datos muy, muy acertados y pues lo que nos dice del panorama que se ve de aquí al siguiente año y un piquito del que sigue, pues bueno, esperemos que las cosas realmente mejoren. Yo la verdad espero que para mi familia no nos toque sufrir un caso como estos. Esperemos. Yo la verdad pues fui desafortunado al que me diera, pero espero que a mis adultos mayores pues no les pase nada y es lo principal, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo, doctor, que se haya pasado aquí por el programa con nosotros. La verdad, le agradezco de corazón. No sé si Jorge tenga algunas palabras por usted. Doctor, de verdad para mí es una gran entrevista. Creo que esta entrevista que la gente, pues bueno, la van a ver, deben de verla toda la entrevista, son unas muy buenas respuestas y creo que valen mucho la pena. Y vale mucho la pena también, Dreamers, que compartas este video, que de verdad el doctor es una voz de primera línea, él está ahí prácticamente todos los días y que no te dejes llevar por la mala información de internet, ¿sí? Sino como entrevistas con expertos o palabras de expertos como el doctor. Pues más que nada agradecerle, doctor, de verdad, una muy, muy buena entrevista. Muchas gracias por su tiempo y sabemos que está ahorita pues muy, muy ocupado y le agradezco mucho por la entrevista. No, hombre, Jorge, Eduardo, en realidad les agradezco muchísimo que me hayan contactado para esto. Creo que, no creo, estoy seguro que es la primer vez que soy invitado a un podcast, o a una entrevista, pues, en forma, pues. Sí. Entonces, la verdad se siente padre estar de este lado. A veces uno quisiera de repente que fluyera la información más rápido, pero estar del lado en el que están ustedes, pues se requiere pues un gran equipo y un esfuerzo extra, aparte de recabar la información para poder que esto salga a la luz. Y de repente, pues tener la oportunidad de responder a las preguntas tan buenas como las que ustedes me han hecho el día de hoy. Y una vez dejando el mensaje mejor que en mejores manos que las de ustedes, pues sé que saldrá rápidamente y es un gran escaparate, es una gran vitrina para mí el poder dejar rápido la información que muchas veces por logística mía y de mis actividades tardo en hacer llegar. Entonces, gracias por la entrevista y pues estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca, cuando se les ofrezca. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Perfecto, muy Gracias, bien. doctor. Dreamers, este fue el capítulo número 13, la entrevista con el doctor Luis Enrique Zamora. Síganlo en sus redes sociales. Doctor, ¿cómo lo podemos seguir en sus redes sociales? Bueno, si eres tuitero y te gusta pelearte de repente con medio mundo, me encuentras como @doctorhumano. Okay. En Facebook me encuentras como Doctor Humano todavía, nomás que el doctor va abreviado con D de dedo y R, Doctor Humano. Y me encuentras, tengo mi propio podcast que se llama Medicina para Llevar, lo encuentran en Spotify o en cualquier plataforma, Apple Podcast, Anchor, etcétera. Ya voy ahí por el capítulo 40, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Y acabo de dar de alta mi blog médico que se llama Medicina para Llevar. Lo encuentras en www.doctorhumano, así corridito, doctor completo, humano, doctorhumano.mx. Ahí me encontrarás, estaré subiendo artículos
de primera necesidad y primera mano para mis pacientes y las personas que se interesen en ellos. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Dreamers, nos vemos hasta la siguiente. Esta fue la entrevista con el doctor Luis Enrique Zamora. Nos vemos hasta la siguiente. Que tengan un muy buen fin de semana y hasta luego.